En este ejemplo vamos a trabajar con un circuito de resistencias en serie. Por una parte se nos pide que calculemos la resistencia total del circuito. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia total del circuito no es más que la suma de todas las resistencias. En este caso concreto, la resistencia total será la suma de R1 más R2, 10 ohmios más 10 ohmios, 20 ohmios de resistencia total del circuito. Por otra parte, se nos pide que calculemos cómo está repartida la diferencia de potencial de la fuente de alimentación que aparece en el circuito en cada una de las resistencias. Para ello, tienes que utilizar la ley de Ohm, simplemente despejando diferencia de potencial, que como sabéis es el producto de la intensidad que atraviesa el circuito por la resistencia. Si queremos averiguar qué parte de la diferencia de potencial cae en la resistencia 1, multiplicaremos la intensidad de corriente que pasa por ella por el valor de la resistencia. La intensidad de corriente que pasa por las dos resistencias es la misma. Al ser en serie, la misma intensidad de corriente pasa por una que por otra, y concretamente vale 2 amperios. Por tanto, la diferencia de potencial que recae en la resistencia 1 será el producto de la intensidad de corriente total, que es 2 amperios, multiplicado por el valor de esa resistencia, que son 10 ohmios. En total, 20 voltios de diferencia de potencial que recae en la primera resistencia. Y en la segunda, como los datos son exactamente los mismos, pues ocurre que la diferencia de potencial en la resistencia 2 también es de 20 voltios. En total, ¿qué diferencia de potencial está suministrando la fuente de alimentación? Pues no tenemos más que sumar ambas diferencias de potencial. La diferencia de potencial total será la suma de ambas, que en este caso serán 40 voltios. Este último apartado, o esta última parte, también la puedes resolver utilizando nuevamente la ley de Ohm. Para calcular la diferencia de potencial total, no tendrás más que multiplicar la intensidad de corriente total que atraviesa el circuito por la resistencia total del circuito que habíamos calculado al principio y que era de 20 ohmios. Si multiplicamos los 2 amperios por los 20 ohmios de la resistencia total del circuito, nos da el potencial o diferencia de potencial de la fuente de alimentación del circuito, que son 40 voltios.